Hola a todos, en este tutorial de nóminas les voy a explicar cómo se haría o cómo se rellenaría una nómina que tiene lo que se conoce comúnmente como suplidos, aunque también se le llama indemnizaciones, pero para no confundirnos con otras indemnizaciones que hay en la nómina, que serían las indemnizaciones de la Seguridad Social, yo les voy a llamar, o ya digo, como se llama comúnmente, suplidos. Antes de empezar en sí mismo el tutorial, lo que habría que hacer es diferenciar entre lo que son los suplidos, ¿vale? Y lo que son los pluses, porque hay veces que a un suplido, concretamente el suplido de transporte, se le llama un plus de transporte, cuando realmente el plus, lo que es ese suplido plus de transporte no es un plus, ¿vale? Es un suplido. Y a veces se confunden, simplemente es una confusión de conceptos, pero hay que diferenciar en la nómina, en las nóminas hay que diferenciar entre lo que es un plus, que serían más bien lo que se conocen normalmente como los complementos salariales, y diferenciar lo que es un suplido, ¿vale? A lo mejor lo tendría que haber hecho también en la primera nómina, tendría que haber ya diferenciado esto, pero he preferido hacerlo aquí y diferenciarlo aquí para que los otros tutoriales tampoco sean muy largos. Un suplido, bueno, vamos a empezar mejor por lo que son los complementos salariales. Un complemento salarial que se conocen, que sería este, ¿vale? Los complementos salariales que se conocen normalmente como plus, o el plus de antigüedad, el plus de toxicidad, el plus de nocturnidad, etcétera, ¿vale? Estos complementos salariales se entienden o se conocen más bien como plus. Entonces, ese plus o ese complemento salarial es una cantidad adicional al salario, ¿vale? De todas formas, aquí al lado de la pantallita os voy a poner las fotos, ¿vale? Una captura de pantalla de internet, o sea que podéis buscarlo vosotros mismos y saber y diferenciar lo que es entre pluses y suplidos, ¿vale? Pero el complemento salarial, lo que se conoce eso como pluses, son parte del salario, forman parte del salario, es un salario más, además del salario base, te darían otro poco más de salario, digamos, en tu nómina, ¿no? Entonces es una cantidad adicional al salario base, que viene establecido por un convenio colectivo o también se puede establecer por un contrato individual, ¿vale? Si en el convenio colectivo viene plus de nocturnidad y vosotros individualmente pactáis otros pluses con el empresario, completamente válido, totalmente válido, y se irían, digamos, poniendo aquí, ¿no? En este listado de complementos salariales, ¿vale? Por ejemplo, las pagas extras también son complementos salariales, aunque no se noten mucho, pero también son complementos salariales. El más importante, o uno de los más importantes que había siempre, que hubo siempre, era el plus de antigüedad, que eso ha ido desapareciendo. Cada vez que se hacen nuevos convenios colectivos los han ido quitando, ¿vale? Y se han consolidado sobre todo para personas que llevan ya muchos años en la empresa, pero todos los demás, todos los trabajadores que entran ahora nuevo, en muchísimos convenios colectivos, ese plus ya lo han quitado, ¿vale? Esos serían complementos salariales. Y ahora, ¿qué son los suplidos? Que sería esta parte del salario, ¿vale? Esta parte de la nómina, que se llaman indemnizaciones o suplidos, ¿vale? Pero por diferenciarlo con estas indemnizaciones de la Seguridad Social, les llamo suplidos, ¿vale? O se conocen también normalmente como suplidos. Estos suplidos no tienen la consideración de salario. Atentos, no forman parte de, digamos, del salario aquí, como el salario. No son los suplidos, estos que están aquí no son percepciones salariales, ¿vale? No tienen esa consideración de salario, sino que es eso. Esos suplidos son dinero que se abona al trabajador, pero que no tiene la consideración de salario,
¿vale? Sino que, bueno, según dice, y estoy leyendo aquí el artículo 26.2 del Estatuto de los Trabajadores, dice que estos suplidos son prestaciones no salariales que se destinan a compensar o indemnizar gastos o necesidades del trabajador, ¿vale? Son más bien como un obsequio, ¿vale? Que corresponde a la libertad del empresario. Por ejemplo, tendríamos las propinas, ¿vale? Entonces, esa es la gran diferencia, y lo primero que habría que decir a la hora de hacer esta nómina de suplidos o que contienen suplidos. Había que diferenciar claramente entre estos complementos salariales y las indemnizaciones, o también llamados comúnmente suplidos, ¿vale? Simplemente hay que hacer esa diferenciación, y hay que hacerla porque a ver si después la gente se confunde. Y listo, ¿vale? Cualquier cosa buscáis lo que necesitéis por internet y listo. Una vez aclarado esto, entonces sí, ya podemos empezar sin ningún problema con el tutorial y con el ejercicio, que sería este. Bien, este sería el ejercicio, esta sería la nómina que tendríamos que rellenar en este caso concreto, ¿vale? Y nos dice que el ejercicio nos dice que es un contrato indefinido, grupo 1 de cotización de la Seguridad Social. Este dato, contrato indefinido, es importante sobre todo a la hora de hacer el IRPF, porque al ser un contrato indefinido ya tendríamos que calcular el IRPF, el porcentaje del IRPF. Por eso siempre nos ponían un contrato indefinido, como ya lo he explicado en otros tutoriales, por qué es el motivo. Y también al decir que es un contrato indefinido, algunos porcentajes van a cambiar dependiendo si son contratos temporales o indefinidos, ¿vale? En la nómina, recordarlo. Recordar este detalle y por qué siempre yo pongo un porcentaje determinado, y es porque todos los contratos son indefinidos, ¿vale? Y eso lo tenéis que saber, y es un pequeño detalle a la hora de hacer ejercicios de estas nóminas. Y luego ya te dice que es el grupo 1 de cotización de la Seguridad Social. Eso también, cuando es importante, este pequeño detalle es importante cuando hagamos la nómina y veamos si las bases de cotización por contingencia común y por contingencia profesional están entre los límites máximos y mínimos que establece la normativa, ¿vale? Son pequeños detalles, pero que son importantes para hacer bien y rellenar bien esta nómina. Bueno, pues nos dice que este trabajador tiene las siguientes retribuciones, y también le vamos a poner aquí que es nómina de agosto, por ejemplo, ¿vale? Aquí es un pequeño detalle que se me había olvidado, pero es importante a la hora, por ejemplo, de rellenar o no lo que vendría a ser las pagas extraordinarias, ¿vale? En este caso estamos en agosto, y en principio pues ese pequeño detalle nos dice que no vamos a tener pagas extra en la nómina, ¿vale? Pagas extras no prorrateadas, porque si fueran prorrateadas estarían establecidas todos los meses en la nómina, como habéis visto en el tutorial de nóminas con pagas extras prorrateadas y no prorrateadas. Bien, bueno, pequeño detalle, pero que es importante. Estas son las retribuciones que tiene esta persona, y estas, bueno, en general todo esto son las características que tendría su nómina. Salario base, 1.800 euros mes, tiene un plus idioma, tiene un plus, ¿vale? O un suplido transporte. ¿Y por qué lo pongo entre comillas el plus? Porque al suplido transporte la gente lo suele llamar plus transporte, y ahí nos confundiríamos con lo que son los pluses, nos confundiríamos con lo que dije
en la introducción de este tutorial, que entenderíamos que ese plus transporte es un salario o que forma parte del salario, ¿vale? Y que sería una retribución de salario. Es decir, que sería una prestación salarial. Pero el plus, llamado plus transporte, no es un plus, es un suplido y por lo tanto corresponde a prestaciones no salariales, ¿vale? Y por eso hay que tener siempre hay que tener en cuenta esa pequeña diferencia entre pluses, que forman parte del salario, y suplidos, que no son prestaciones salariales, ¿vale? Y aquí la gente se confunde mucho, lo digo porque se le conoce normalmente como plus transporte, ¿vale? Y si fuera un plus si fuera un plus, nos iríamos aquí a la nómina y lo pondríamos aquí, lo pondríamos en complementos salariales, pero no es un plus, no forma parte del salario, es una percepción no salarial y son suplidos, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta y recordar que no es un plus, es un suplido, ¿vale? Luego dice que el trabajador pues tiene horas extras, que ha hecho horas extras, y aquí vienen pues otros suplidos, ¿vale? No solo el plus transporte es un suplido, sino que aquí ya tenemos más suplidos. Bueno, serían estos. ¿Qué dice la nómina? Este trabajador en este mes dice que tiene un viaje por motivos de trabajo, recorrido total 600 kilómetros, no aporta justificante, que eso es muy importante después ya lo veremos, y por ello recibe 160 euros. Y por las dietas, o sea, por esta ida y venida, por este viaje que ha hecho este hombre, que ha estado 4 días en España, o sea, por las dietas de 4 días en España, es decir, por ir a otra ciudad, a otro lugar dentro de España, ha recibido 260 euros. Esto también son suplidos, es decir, no son prestaciones, o sea, son prestaciones no salariales y estarían pues relacionados, digamos en el mismo lugar que este mal llamado plus transporte, ¿vale? Y luego finalmente dice que tiene derecho a 3 pagas extra de 1.800 euros cada una, no prorrateadas, ¿vale? Y luego ya esta parte de aquí del tutorial, del ejercicio, pues sirve para hallar el porcentaje del IRPF, ¿vale? Para hallarlo a mano. Bueno, y también serviría para hallarlo si vais a internet, porque tenéis que tener esos datos para saber ese porcentaje. Como sabéis, siempre ya el IRPF os lo voy a dar ya hecho y simplemente pues ahí buscaríamos cuál sería el porcentaje del IRPF que tiene que pagar en la nómina. Bien, hasta aquí todo sin ningún tipo de problema y ahora pues simplemente rellenaríamos la nómina. Para eso nos vamos al Excel. Bueno, decir que empezaríamos a rellenar la nómina, como siempre, rellenaríamos esta primera parte que son los devengos, aquí, esta primera parte, y como siempre en esta primera parte de la nómina hasta el total devengado, pues aquí siempre hay que poner el total de dinero que te dan por lo que sea, excepto unos pequeños cálculos que lo veremos en las retribución en especie, que ahí habría que hacer un pequeño cálculo porque muchas veces te dan ejercicios con cálculos anuales y ya tú los tienes que pasar a mensuales, pero sería simplemente ese cálculo. En esta primera parte, en este primer trozo, digamos, de la nómina, aquí tendríais que ir poniendo siempre simplemente lo que os dan de dinero, ¿vale? Aquí iría todo tal cual el dinero que os dan
aquí lo tendríais que ir poniendo. Y como siempre, si habéis visto los otros tutoriales, pues a partir de aquí habría que hacer ciertos cálculos para saber las bases de cotización, contingencia común, profesional o el IRPF. Aquí es donde se arma más el problema. Pero aquí siempre, en esta primera parte, siempre pues hay que poner el total de lo que te da. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se rellena esto? Pues de la siguiente manera. Nos dice, venimos aquí, devengos, percepciones salariales, salario base. ¿Cuánto era el salario base? 1.800 euros mes. Complementos salariales, nos decía que tenía aquí lo podemos ver, decía que tenía un plus de idioma. Este sí que es un plus, ¿vale? Este sí que es un plus, ¿vale? Entonces, pues es un plus, simplemente aquí le podemos plus idioma y nos decía que eran 90 euros al mes. Si tuviéramos más plus, más complementos salariales, pues aquí iríamos rellenando. No tenemos nada más de complementos salariales. Pasamos a las horas extraordinarias. Y nos decía que este hombre realiza, podemos ver, horas extras por fuerza mayor de 126 euros. Pues simplemente aquí, horas extraordinarias, yo como siempre, aquí en este caso las he dividido para que no haya muchos problemas. Era por fuerza mayor, que son 126 euros. Seguimos rellenando la nómina y dice pagas extraordinarias, las gratificaciones extraordinarias, pagas extra. Prorrateadas o no prorrateadas. En este caso nos decía el ejercicio claramente, primero que estábamos en la nómina de agosto, ¿vale? Agosto. Y nos dice que tiene derecho a 3 pagas extra de 1.800 euros cada una, no prorrateadas, ¿vale? Hay 2 pagas extra, como ya sabéis, que son en julio o en julio, y la otra sería en diciembre. Y aquí hay una tercera paga que se la dan ya porque quieren, que en el ejercicio no viene establecido qué mes te hacen esa paga, porque podría coincidir que también te hicieran una paga en agosto, también podría ser, y entonces aquí tendríamos que poner esa paga extra no prorrateada, ¿vale? Si esta es la nómina de agosto, y si te pagan encima otra paga extra más no prorrateada en agosto, pues pondríamos aquí los 1.800 euros, ¿vale? Ya habéis visto los tutoriales o el tutorial anterior de la nómina con pagas extras prorrateadas y no prorrateadas, y ya lo sabéis y lo entendéis perfectamente. En este caso el ejercicio no establece en qué mes se paga esta tercera paga, no establece en qué mes, pero vamos a entender que no es en agosto. Por lo tanto, y encima te dice que no están prorrateadas. Entonces aquí, en este mes de agosto, no va a aparecer ningún tipo de paga extra. Primero, porque no corresponde cobrarlas aquí en el mes de agosto de manera total, ¿no? O sea, 1.800 euros. Pero es que también te dice que no son prorrateadas, porque si no aquí tendría que venir cada mes y obviamente en el mes de agosto también tendría que aparecer el prorrateo de estas pagas extras, pero como no vienen o nos dicen que no son prorrateadas, pues aquí no aparece nada. Y en este mes de agosto también entendemos o vamos a entender que no recibimos ninguna paga extra total, o sea, de 1.800 euros. A lo mejor las cobra en enero o las cobra en mayo, las podría haber cobrado, pero desgraciadamente este hombre no las va a cobrar en agosto. Por lo tanto, aquí tampoco iría absolutamente nada, ¿vale? Para este caso concreto. Seguimos avanzando y dice salario en especie, pues en este ejercicio no
tenemos salario en especie, que son, pues podríamos mirarlo, ¿vale? Aquí en salario en especie suplido en esta carpetita que yo os dejé en el tutorial, o sea, perdón, en el vídeo de presentación de estas nóminas, de este tutorial es de nómina, os dejé estas carpetas y aquí en esta carpeta pues está la foto del salario en especie suplidos tal y cual. Tampoco hay salario en especie, vamos, si queréis lo vemos. Que los salarios en especie, pues aquí lo establecen, retribuciones en especie, pues podría ser la vivienda, el vehículo o los préstamos con tipos de interés inferiores o manutención, hospedaje. Estos serían salario en especie, ¿veis? No tenemos salario en especie ahora mismo en este ejercicio. Por lo tanto aquí, pues a cero. Y después llegamos a las percepciones no salariales. Y aquí tenemos indemnizaciones o suplidos, las indemnizaciones por despido, de la seguridad social. Y entonces empezamos la primera, que serían los suplidos. ¿Tenemos suplidos? Sí, sí tenemos suplidos. Tenemos el plus transporte, recordar que es un suplido, no es un plus, es un suplido. Y luego tenemos otros suplidos que serían estos, ¿vale? Que serían viaje por motivos de trabajo. Entonces te dan, por ese recorrido, te dan 160 euros. Y las dietas, ¿ves? Dietas de 4 días en España ha recibido 260 euros. Pues entonces estos tres, esto que está aquí ahora mismo subrayado, digamos, y el plus o el suplido transporte, pues serían las percepciones no salariales, ¿vale? Entonces aquí tenemos el transporte, que son 46 euros al mes. Entonces ponemos 46 euros al mes. Después tendríamos entonces, dice, viaje por motivo de trabajo, recorrido total 600 kilómetros, no aporta justificante y por ello recibe 160 euros. Bien, nos vamos entonces a la foto de las retribuciones en especie que aparece aquí, y también abajo, aquí, en esta parte de aquí, a partir de aquí, todo esto serían los suplidos, ¿vale? Yo le he puesto suplidos porque no aparece como tal, no aparece como suplido, ¿vale? Aparece, no te indican que esto sea un suplido como tal, ¿veis? Y si aquí veis, aquí tenemos plus de transporte de distancia, ¿ves? Pero lo llama pluses para confundir a la gente más que otra cosa. Pero es un suplido. Y aquí tenemos pues suplidos por quebranto de moneda. Eso es para, sobre todo, eso es el caso de la gente que trabaja de cajero, que se puede equivocar a la hora de dar el cambio, se podría equivocar y mucho. Te puedes equivocar. De hecho, yo por ejemplo, he trabajado de cajero y trabajo ahora mismo, estoy en estos días, estoy trabajando de cajero, y me llamaron de un supermercado y el primer día hice el cierre de caja y me salía que debía a la empresa, que yo debía a la empresa como 4 o 5 euros, porque supuestamente había dado mal el cambio, al hacer el cierre de caja me había salido negativo y eran como 5 euros, bueno, 5 euros. O sea que yo iba a ir a trabajar para pagarle a la empresa lo que había perdido, porque hay el quebranto de moneda, ya depende la cantidad. Tú puedes decir quebranto de moneda por 100 euros. Eso significa que si tú te equivocas en la caja hasta 100 euros, al dar el cambio, pues el empresario te lo va a dejar pasar porque ya, digamos, lo tienes en la nómina, ¿no?
Pero en este supermercado en concreto, el quebranto de moneda es de 3 euros aproximadamente. O sea, que si ya te pasas de 3 euros, o sea, si te sale, al hacer el cierre de caja, ya te sale negativo por menos 5, menos 6 euros, tú tienes que devolverle a la empresa 6 euros o 3 euros o lo que sea. ¿Vale? A mí es que me pasó, yo siempre he trabajado mucho de cajera. Y la verdad que nunca me había preocupado mucho, digamos, porque siempre venía lo del quebranto de moneda y tú dices, bueno, pues serán 30, 40, 50 euros, tampoco te vas a equivocar tanto. Y cuando llegué a este supermercado y me dijeron que el quebranto de moneda era de 3 euros, o sea, imaginaos el cuidado con que hay que llevar la caja, pues me quedé un poco ahí en shock. Y encima os digo, llegué el primer día. Las cajas de todos los comercios son completamente distintos y entonces pues claro, el primer día pues te puedes equivocar un poco y fue que supuestamente el primer día que fui a trabajar para yo pagarle a la empresa casi 5 euros. Pero después, por lo visto, fue que hubo algún fallo porque otras personas gente que ya llevaba muchos años trabajando, pues también había tenido el mismo problema y había pues tenido como un problema de 4 o 5 euros. Algo había pasado raro. Entonces me anularon ese quebranto de moneda. Pero fue gracioso porque nunca había ido a trabajar para tener que pagarle yo a la empresa. Vamos. Esto fue la anécdota que tuve hace poco. ¿Veis? Aquí tenéis pues tanto más suplidos y podemos ver otros suplidos. ¿Vale? Aquí tendríamos más suplido, ¿vale? Si vais a la otra fotocopia, aquí tendríais los últimos suplidos que son las asignaciones asistenciales que se llaman, ¿vale? Y luego aquí también ya tendríamos dietas, ¿vale? Estos son lo que se conocen como las dietas, ¿vale? Aquí hay una raya para separarlas, porque como viene todo junto, pues te puedes equivocar y entender que todo es lo mismo. Pero aquí, a partir de aquí, todo esto de aquí para abajo, son las dietas, lo que se suelen llamar las dietas. Más que más que suplido, ya se conocen como las dietas. ¿Ves? Aquí pone dietas o los gastos de locomoción. Pues vamos a seguir rellenando esta nómina. Y nos decía que tenemos viaje por motivo de trabajo, recorrido total tanto, no aporta justificante y por ello recibe 160 euros. Pues aquí en este suplido también, ¿vale? Aunque se le conoce como dietas y gastos de locomoción, son suplidos. Entonces, pues simplemente pues ponemos, aquí ponemos gasto de locomoción y aquí ponemos pues 160 euros, que es lo que nos han dado por ir de tu ciudad, de donde estás trabajando, a otro lugar. En este caso era como a 600 kilómetros, pues sería más o menos como de aquí de Málaga, más o menos a Madrid, por ejemplo, y por eso pues te dan tanto dinero. Y luego decía que por las dietas en España ha recibido 260 euros. Pues sin ningún problema ponemos aquí dietas en España y aquí tenemos que poner pues la cantidad total que hemos recibido, 260 euros. Y luego esto y esto, aquí, como ya digo, en esta parte de la nómina se pone todo lo que todo el dinero que te dan tal cual, sin hacer ningún tipo de cálculo, ¿vale? Todo el dinero que te dan por algún lado lo tienes que poner aquí y tal cual,
Si te dan 1.000 euros, 1.000 euros. ¿A dónde? Aquí, aquí, aquí. Tú pones 1.000 euros. No hay que hacer muchos cálculos. Los cálculos, digamos que los vamos a hacer aquí, en la base de cotización o en el IRPF. Por lo tanto, aquí, recordarlo, ¿vale? Tenerlo ahora mismo en la mente, tenerlo en la mente, que tenemos 160 euros y 260 euros. Y ese dinero que te dan es el dinero que tú pones en la nómina. O en esta, obviamente en esta primera parte de la nómina, como ya digo, antes de impuestos. Aquí no hay mucho problema y no hay que hacer muchos cálculos. Los cálculos de esto, sobre todo de este y esto, ¿vale? Los cálculos de esto y esto, en la base de cotización por contingencia común o profesional o en el IRPF, van a venir después. Sí que hay que hacer pequeños cálculos y ahí es donde se va a liar un poco la cosa. Aquí es donde ya se empieza a liar un poquito la cosa, que acabará liándose mucho más con las bajas laborales, que ahí sí que hay mucho más fórmulas y cosas de esto. Ahí se lía más. Aquí se lía un poquito, ¿vale? Aquí se va a liar un poquito. En principio, ya digo, en esta primera parte de la nómina, como ya sabéis, en esta primera parte de la nómina, que ya lo digo, en esta primera parte, ponéis aquí el total que os dan, sin hacer muchos cálculos. Tanto dinero me dan, tanto dinero tengo que poner en alguna de estas opciones. Que me dan 200 euros, 200 euros. Que me dan 300, 300. 1.000, 1.000. ¿Vale? Prácticamente sin hacer cálculos. Buscáis el lugar donde sea, donde tengáis que ponerlo y ¡pum! Lo claváis ahí. Y luego ya después, en esta parte de la nómina, como digo, siempre a la hora de hacer la base de cotización es cuando hay que hacer esos cálculos que varían, que te van variando, que varían, pues esa base de cotización. Y ahora vamos a ver este caso porque ya tendríamos que ir a la segunda parte de la nómina. Entonces, pues seguiríamos rellenando nómina si tuviéramos más, aquí en el caso de si estuviéramos dados de baja, un despido y otras percepciones no salariales, ¿vale? Que ahora mismo no tenemos más. Por lo tanto, hasta ahora, pues tendríamos total devengado, es decir, antes de impuestos, pues tendríamos 2.482 euros. No está mal la nómina, la verdad. Por lo menos antes de impuestos no está nada mal de nómina. ¿Veis? Entonces hemos ido poniendo tal cual, prácticamente tal cual, lo que vamos recibiendo de dinero. Y ahora empezamos la segunda parte de las nóminas. ¿Vale? Esta parte de las nóminas, las deducciones y el IRPF, anticipo si tuviéramos y todo esto. Es decir, digamos, ya tendríamos que ir rellenando lo que vendría a ser la parte de los impuestos que nos van quitando por nuestro, más que nuestro trabajo, por recibir dinero, vamos, más que nada, otra cosa. Y generar riqueza, en el fondo. Entonces, pues nos venimos aquí al Excel y seguiríamos rellenando la nómina. Entonces aquí dice bases de cotización, digamos que lo que hay que hallar es primero, lo que habría que hallar es la base de cotización por contingencia común y la base de cotización por contingencia profesional para poder poner aquí la cantidad que hallemos, lo vamos poniendo aquí, lo multiplicamos por su porcentaje e iríamos teniendo pues los impuestos a la seguridad social o el impuesto al IRPF que tendríamos que pagar. Bien, entonces, como ya digo, ahora, como siempre en todas las nóminas, que ya habéis visto, seguro que habéis visto algún que otro tutorial más, nos vamos a hallar, porque ahora tenemos que hallar la base de cotización por contingencia común y la base de cotización por contingencia profesional para pagar estos
para pagar, digamos, estos impuestos de la Seguridad Social. Bien, como siempre, pues nos vamos a venir aquí al ladito a este ladito del Excel, y empezamos, como siempre, hallando la base de cotización por contingencia común. Y como sabéis, ¿qué tiene la base de cotización por contingencia común? Salario base, complementos salariales y el prorrateo de las pagas extras. Estas tres siempre la vais a tener, siempre. Ya habéis visto, supongo que ya habéis visto otros tutoriales, y esta, como ya digo, como un mantra lo tenéis que saber, que tiene la base de cotización, salario base más complementos salariales más el prorrateo de las pagas extras. Y después, a partir de aquí, pues tendría, si tuviéramos salario en especie, que no lo tenemos, suplidos aquí y aquí, y aquí va a venir los cálculos. Aquí sí que van a venir los cálculos que tenemos que hacer para esos suplidos. Aquí sí, ¿vale? Como ya digo, o como ya dije, aquí no vais a tener que hacer prácticamente cálculos, casi ninguno, porque aquí le habéis metido todo lo que os daba. Lo que habéis metido, os lo claváis por alguna parte de aquí, lo ponéis por una parte de aquí. Entero, tal cual. Pero a partir de tener que hallar esta base de cotización, en estos suplidos hay que hacer unos cálculos, que ahora ya lo veremos. Y bueno, la base de cotización pues tiene todo lo demás que ahora mismo pues no tenemos. Entonces, ¿cómo hallaríamos la base de cotización por contingencia común? Salario base, 1.800 euros, más complementos salariales, solo había uno, ¿vale? Recordad que aquí lo tengo todo junto. Aquí irían, si aquí hay 4 complementos salariales, le sumáis los 4 complementos y se lo ponéis aquí, ¿vale? Aquí no lo he dividido, ¿vale? Aquí no está dividido, aquí iría la suma de todos los complementos salariales si tuvierais 4, 5, 6, 2, 3. Aquí, y en este caso, pues da la casualidad que solo hay uno, pues 90. Pero recordad siempre que aquí si tenéis 4 complementos salariales, pues subiríais 90 más 50 más 50, lo que sea. Y le ponéis el resultado total. Ahora, que si queréis cambiar el Excel y aquí le ponéis también 1, 2, 3, 4 y queréis dividirlo aún más, para que os guste o lo que sea, pues ya lo hacéis a vuestro gusto, lo modificáis a vuestro gusto. Aquí digo, como ya digo, iría el total de todos los complementos salariales, que como solo tenemos uno, pues son 90. Prorrateo de las pagas extra. ¿Cómo hallamos el prorrateo? Pues simplemente lo vamos a hacer aquí en el Word, así ya lo dejamos aquí también en el Word. Decía que tenía 3 pagas extra al año, pues serían 3 pagas extra al año de 1.800 euros cada una, por 1.800 euros. Y te va a salir igual a, sale 5.400, ¿vale? Euros año, ¿vale? Porque estos son por año y son las 3 pagas al año, ¿vale? 5.400 al año. Pero como nosotros queremos hallarla al mes, porque es el prorrateo de las pagas y el prorrateo es la división en 12 meses, para hallar un mes dividido 12 meses es igual a 450 euros mes, ¿vale? Si no, una regla de 3 simple. Entonces, pues aquí el prorrateo de las pagas extras son 450 euros al mes. Y como siempre, veis que aquí en la base de cotización pues siempre va el prorrateo de las pagas extras, y sin embargo aquí en la nómina no aparecen las pagas extras, ni prorrateadas ni sin prorratear, no aparecen por ninguna parte. Entonces tú podrías decir, pero ¿por qué? ¿Y por qué aquí en la base de cotización si aparecen? Nada más aparecen siempre? Porque, lo vuelvo a decir, que ya lo he dicho en todos los tutoriales, es como si la Seguridad Social, pues de manera anticipada va cobrando esas pagas extra. Las va cobrando, te las va cobrando, ¿vale? Es así. Entonces, en la nómina no aparecen ningún tipo, porque no aparece ningún tipo,
y sin embargo aquí pues siempre van a aparecer el prorrateo de las pagas extras para hallar la base de cotización por contingencia común. El prorrateo de las pagas extras siempre va a aparecer y tenéis que calcularlo, que sería, digamos, casi el primer cálculo que tendríais que hacer en esta nómina seguro, vamos. Luego ya viene salario en especie. No tenemos ahora mismo salario en especie y nos vamos a los suplidos. Suplidos, ¿qué eran los suplidos? Pues eran transporte, 46 euros, gasto de locomoción, 160 y dietas en España, 260 euros. Que como veis aquí sí, como ya vuelvo a repetir, ya lo he repetido varias veces, aquí lo ponéis en la nómina, lo ponéis entero. Lo que os han dado es lo que hay que poner aquí. Que os dan 4.000 euros, 4.000 euros que lo ponéis aquí. Que os dan 200 euros, 200 euros que ponéis ahí. Tal cual. Ahí no hagáis cálculos. ¿Vale? El cálculo, que aquí es el pequeño follón, digamos, que tendrían los suplidos, es que en la base de cotización por contingencia común hay unos límites. Hay unos límites que tributan, digamos, y unos límites que no tributan. ¿Vale? Porque recordar que estas bases de cotización son los impuestos que tenéis que pagar. Más que impuestos, bueno, en este caso sí, son impuestos, en este caso la seguridad social. Y hay cosas que la normativa ha establecido que tributan, o límites que tributan y límites que no tributan. Que lo tenéis, obviamente, si os vais a las fotos, a la foto de suplidos, ¿vale? O de dietas y todo esto que tenía, ¿vale? Aquí conceptos, aquí si queréis ampliamos y vemos conceptos incluidos y excluidos de la base de cotización, ¿vale? Esta fotocopia es importante y aquí además que lo establece, conceptos incluidos y excluidos de la base de cotización. Esto es muy importante a la hora de calcular las bases de cotización. Como ya digo, retribuciones en especie ahora mismo no tenemos, por tanto esto lo quitamos y nos iríamos a los suplidos, que sería quebranto de moneda, plus de transporte a distancia, etcétera. Y aquí, como ya digo, empieza el pequeño follón de cálculos, pequeño follón de cálculos que hay que hacer para hallar esta base de cotización. Nos venimos aquí y, bueno, sobre todo aquí, ¿vale? Esto no vale, esta columna no vale, por eso está así tachada. La que vale es esta, por lo menos hasta el año 2019-2020 que yo hice estas nóminas, ¿vale? Seguramente puede que cambien después en 2021, de hecho yo creo que van a cambiar alguna. Y veis, y aquí dice importe, esto es lo importante, esta columna, importe computable en la base de cotización. Esta es la parte importante, importe computable en la base de cotización. ¿Qué computa? ¿Qué es lo que computa? ¿Y qué es lo que no computa? ¿Vale? Entonces seguimos la columna hacia abajo y aquí te dice plus, bueno, nos vamos a los suplidos. Y aquí en concreto teníamos el plus de transporte y distancia. ¿Y qué computa? ¿Qué entra en esa base de cotización? Porque ya digo que en algunos casos hay límites que los veremos ahora con las dietas. Cosas parte de ese dinero que te dan, que computan para pagar los impuestos, y hay otra parte que no computa, que ese dinero no computa a la hora de pagar los impuestos, ¿vale? En este caso dice plus de transporte de distancia, importe íntegro. Esto significa que computa todo lo que te dan, todo el dinero. A ver, lo entendemos, ¿no? Todo el dinero que te dan por un plus mal llamado plus transporte, computa íntegro, es decir, vas a tener que pagar impuestos por toda la cantidad de dinero que te den por ese concepto. Si te dan aquí 4.000 euros por un
suplido de transporte, mal llamado plus transporte, si te dan 4.000 euros al mes para pagar a la hora de hallar la base de cotización y por lo tanto pagar esos impuestos a la seguridad social, a ti o tú tienes que computar todo el dinero que te dan por ese plus transporte. Incluso antes, hace varios años, que fue con la reforma laboral, había un límite que era hasta el no sé cuánto por ciento del IPRES, no me acuerdo muy bien ya cómo era, y había una parte de dinero que no computaba, es decir, que tú no pagabas impuestos y a partir de ahí sí. Pero eso se cambió y ahora todo el dinero que te dan por ese plus transporte computa para pagar los impuestos a la seguridad social. Por todo el dinero, por todo eso que te dan, vas a tener que pagar a la seguridad social. Así que aquí, bueno, aquí es que sería solamente, aquí habría que poner todo el conjunto de suplidos, porque yo tampoco lo he subdividido en suplido 1, suplido 2, suplido 3. Es decir, aquí habría que poner pues toda la suma de todos estos cálculos, ¿vale? No importa, lo vamos a hacer, lo podemos poner aquí si queréis. Suplidos. ¿Vale? Vamos a poner cálculos por si nos perdemos, porque ya digo que en esa celda del Excel ahí vamos a poner todo junto, ¿vale? Ya digo que si queréis dividirlo, si después queréis subdividirlo como están subdivididos aquí, ¿vale? Aquí están subdivididos. Si aquí después vosotros lo queréis modificar, ¿vale? Ya los que sean más expertos en Excel, esto, que lo modifiquen y aquí si queréis suplido, lo dividís 1, 2, 3, 4, 5 para que os quede más claro. Lo mismo que en el salario en especie, también 1, 2, 3, 4 y los complementos salariales, si los queréis subdividir a su vez 1, 2, 3, 4, lo que sea. Ya lo hacéis a vuestro gusto. ¿Vale? Aquí en esta celda va a ir el total de todos esos cálculos. Así que los vamos a hacer aquí tranquilitos para que queden claros y después ya vosotros hacéis lo que os dé la gana. Entonces nos dice que el suplido transporte, vamos a ponerle suplido, computa completo, ¿no? Íntegro dice, ¿no? La palabra correcta es íntegro. Pues computan los 46 euros, es decir, por cobrar ese dinero vas a tener que pagar toda esa cantidad o la vas a tener que sumar entera para pagar los impuestos a la seguridad social. ¿Vale? Hasta ahí estamos. Luego ya llegaría pues gastos de locomoción. Pues simplemente nos tendríamos que ir a las fotocopias, ¿vale? Ya digo que aquí tenéis que estar con las fotocopias, que sería esta, ¿vale? Y nos iríamos a los gastos de manutención y locomoción. Entonces estamos hablando de los gastos de locomoción. Y aquí la normativa, aquí que es esta columna, la normativa ya hace que una parte de lo que te dan no compute para esos impuestos y el exceso sí compute. En este caso, para dietas y para gastos de locomoción, de todo el dinero que te dan, a ver, lo explico, de todo el dinero que te dan para gastos de locomoción, ¿vale? Hay una parte que no computa para tú tener que pagar los impuestos, que se quedarían fuera, esa parte, esa cantidad de dinero que no computa quedarían fuera de el total que tú tienes de dinero que tú tienes para pagar los impuestos, y el límite que sobrepasa esa cantidad exacta, el límite que sobrepasa, pues sí computaría para pagar los impuestos. Ahí ya tendrías que pagar impuestos a la seguridad social. Si fuera hasta el límite máximo, no tendrías que pagar. Por este concepto, no tendrías que pagar. Haciendo estos cálculos que ahora veremos,
hasta un cierto límite no pagas impuestos, esa cantidad no pagaría impuestos. Si supera ese límite, ese límite que supera ya pagaría impuestos, ¿vale? Creo que lo he explicado bien, creo que está más o menos bien explicado. Entonces, nos dice gasto de locomoción, ¿vale? Que teníamos 160 euros, perfecto. Perdón, 160 euros. Y te dice, gasto de locomoción, según factura o documento o remuneración global sin importe justificado. Aquí hay, a su vez, hay dos opciones. Que tú presentes una factura, ¿vale? O que tú no presentes nada. Si presentas una factura, aquí lo pone transporte público, es decir, si vas en tren, en avión, ¿vale? Todas estas cosas, pues todo lo que te den estaría exento, digamos, de pagar impuestos, ¿vale? Ese sería el concepto. Si tú tienes esta factura en el transporte público, ¿vale? Y yo creo también con el tema de la gasolina, si vas tú en tu coche, creo. Pero bueno, aquí pone transporte público. Si tú presentas una factura, ¿vale? Si tú te tienes que ir mañana a Madrid, vale, me voy a comprar el AVE, ida y vuelta, 400 euros, ida y vuelta, vale, perfecto. ¿Me hace usted factura? Sí, pum. Tú le presentas esto, digamos, al empresario y en la base de cotización está exento. Es decir, tú no pagarías impuestos, tú no pagarías esos 400 euros, por ejemplo, o un límite o lo que sea, por hacer ese viaje, porque has podido presentar una factura. Entonces no pagarías esos impuestos. Bien, pero aquí el ejercicio nos dice concretamente, curiosamente, que dice viaje por motivo de trabajo, recorrido total 600 kilómetros. No aporta, y aquí está la clave, no aporta justificante, por ello recibe 160 euros. Bueno, vete allí y ya me das lo que sea y tú dices, bueno, pues, y te dice el empresario, pues te doy 160 euros, apáñatelas como puedas. Entonces aquí dice remuneración global sin justificación de importe. Entonces nos venimos a esta columna y dice exceso de 0,19 céntimos de euro por kilómetro recorrido más gastos de peaje y aparcamientos justificados. ¿Vale? Aquí entraría si vas por la autopista y si tienes que ir a un parking, pues presentas el ticket y hasta ahí, digamos, el exceso, o sea que hasta 0,19 euros por kilómetro quedaría exento y además quedaría exento, entiendo, los gastos de peaje también quedarían fuera, o sea, tú no tendrías encima que pagar un impuesto por encima de tener que pagar ese peaje y por aparcamientos justificados, ¿vale? No tendrías por qué pagar esa parte de los impuestos. Pero aquí te dice claramente que el límite en este caso para pagar impuestos o para no pagar impuestos en la seguridad social, en este caso para remuneración global sin justificante, aquí hay un límite. Si supera este límite, que lo establece de 0,19 euros o céntimos de euros por kilómetro, si lo supera, la parte que supera ese cálculo formaría parte de los impuestos que tú tienes que pagar. Si haces el cálculo y queda dentro de este límite, entonces no se sumaría a los impuestos esa parte, ese límite que está hasta ese límite,
no formaría o no tendrías por qué pagar esa parte de impuestos a la seguridad social. ¿Vale? Espero que se haya entendido también. Entonces, ¿el cálculo cómo sería? 0,19 céntimos, ¿vale? Son céntimos de euro, vamos. 0,19 céntimos de euro por 600 kilómetros. Aquí son por todos los kilómetros que haces, ¿no? Kilómetros es igual a 114 euros. Ups, perdón. 114 euros. Bien, pues este es el límite, ¿vale? Porque te dice por kilómetros. Obviamente tú multiplicas 600 kilómetros, que son todos los kilómetros, por 0,19 y te sale que 114 euros están, digamos, estos serían, ese es el límite para este caso concreto, para estos 600 kilómetros. Este es el límite en el que no tienes que pagar impuestos. Lo voy a poner así, ¿vale? Es a la seguridad social, ¿vale? Pues estos 114 euros quedan fuera de tener que pagar impuestos. Es decir, ese sería el límite máximo que te tendrían que pagar, o que se te hubieran pagado, y en el que esos 114 euros no forman parte de los impuestos a la seguridad social, a la base de cotización de la seguridad social, que es la base de cotización es el cómputo total de todo lo que impuestos que tú tienes que pagar a la seguridad social. Bueno, pues en este caso 114 euros quedan fuera. Ese sería el límite máximo por el que no vas a pagar impuestos a la seguridad social por haberte dado esos 160 euros. ¿Vale? Hasta ahí. Entonces, claro, todo lo demás, la diferencia de 160 menos 114 euros, pues son 46 euros. Bueno, curiosamente coincide con 46 euros de aquí, pero bueno. Esos 46 euros de más, estos 46 euros de más, sí cotizan a la seguridad social para pagar tus impuestos por seguridad social, digamos, ¿no? ¿Vale? ¿Entendéis la jugada? ¿Entendéis cómo es? Entonces, todo lo que supere este límite máximo de 114 euros en los que estarías exentos de no cotizar, de no pagar esos impuestos a la seguridad social, todo lo que supere esos 114 euros, pues va a cotizar y vas a tener que pagar impuestos a la seguridad social por recibir ese dinero. ¿Cuánto tendrías? ¿Cuánto tendrías que cotizar? ¿Cuánto serían la diferencia, ¿no? Pues entre 114, que es el límite máximo, no exentos, digamos, hasta los 160 euros. Si aquí, en este ejercicio, nos hubieran pagado, en vez de 160 euros, nos hubieran pagado 105 euros, pues estaría exento. No tendrías que pagar parte de tus impuestos a la seguridad social por este motivo. ¿Vale? El límite máximo, en este caso, son 114, esos estarían exentos de pagar impuestos, digamos, y todo lo que supere ese límite máximo, haciendo este cálculo, ¿vale? Kilómetros, céntimos o euros por kilómetros, pues todo lo que supere ese máximo ya tendría que cotizar y ya tendrías que pagarle impuestos a la seguridad social, que serían los 46 euros. Aquí sí que tenemos que pagar los 46 euros, igual que tenemos que pagar estos 46 euros por suplido de transporte público, porque eso cotizaban íntegros. Paguen lo que te paguen, como si te pagan 8.000 euros de impuestos por transporte, pues los pagas íntegros. Así lo establece la ley. ¡Pum! Para ti, 8.000 euros que tienes que pagar por ese motivo.
En este caso, ya para dietas y este tipo de cosas, aquí hay un límite, le han querido poner un límite. Y habéis visto que hay un límite que si está justificado y con factura, no, incluso estaría exento. O sea, si en ese viaje te dieran 3.000 euros, 3.000, 4.000, 5.000 euros para la seguridad, en el caso de la base de cotización, si te dieran 5.000 euros y todo estuviera justificado en transporte público, es decir, si vas en avión de aquí y das la vuelta al mundo y vuelves a España y te cuesta todo 5.000 euros, esos 5.000 euros quedarían exentos de pagar impuestos a la seguridad social, porque lo has podido justificar con su factura, bla, 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 y en transporte público, dice. Entonces entiendo que es en avión, en tren, en barco, bueno, en fin. ¿Vale? Entonces ya hemos calculado, vamos a ponerlo aquí, un poquito aquí, ya hemos calculado este cálculo, ya hemos hecho ese cálculo y lo vamos a dejar ahí. Y ahora en la dieta, o sea, perdón, en la nómina dice también dietas en España. Concretamente dice que las dietas, si no lo leemos, decía que era por las dietas de 4 días en España recibe 260 euros. Y aquí habría que hacer otra vez otro cálculo. ¿Y por qué hay que hacerlo? Básicamente porque lo establece la normativa, que dice, nos venimos un poquito arriba aquí, y dice gastos de manutención y estancia, la dieta, lo que vendría a ser para la comida y estas cosas. Y dice, por las dietas con pernocta en este caso, ¿vale? Que aquí hay un pequeño detalle que se ha olvidado, que es por pernocta. Es decir, si duermes o no duermes, ¿no? Si vas a un hotel y duermes o no duermes. Y dice, en este caso, que se me había olvidado aquí, entonces lo vamos a poner pernocta. ¿Vale? Este pequeño detalle se había olvidado, pero veis que es importante, es muy importante. Nos vamos aquí y dice que pernocta y que estamos en España. Aquí, pues, si pernocta, pues esto ya lo eliminamos. Entonces este follón lo eliminamos y nos quedamos con este, pernocta. Y dice, ¿en España o en el extranjero? En este caso concreto nos dice que está en España y que no se mueve de España. Y, vale, aquí en esta columna nos dice la normativa, y nos va a estar, la normativa nos establece el límite que supera y que computa o no computa. Lo mismo que hemos visto antes con los kilómetros, en este caso va a ser por días. ¿Vale? Entonces dice, estamos aquí, en este caso, porque estamos pernocta en España y aquí. Nos venimos aquí, el exceso de tanto dinero es lo que va a computar. Es decir, por un cierto límite, tú no vas, por un cierto límite, por este motivo de dietas o gasto de manutención, hasta un cierto límite tú no vas a pagar impuestos a la seguridad social. Y todo lo que supere ese límite vas a pagar impuestos a la seguridad social. ¿Cómo sería el cálculo? Pues exactamente muy parecido a lo que hicimos antes. Aquí bueno, os fijáis, ¿no? Os fijáis aquí y dice que son el límite máximo en el que no pagarías impuestos, digamos, son 53,34 euros al día. Pues hacemos lo siguiente, 53,34 euros al día, por 4 días, porque es lo que aquí lo viene, dice, por la dieta de 4 días. Pues facilito esto, ¿no? 53,34 por 4 días nos sale 213 euros con 36 euros. Pues este es el límite máximo digamos, en el que no tienes que pagar impuestos
a la seguridad social. ¿Vale? Así lo ha establecido la normativa. Si por estos 4 días a este chaval, a este hombre, le dan 210 euros, 200, 100 euros por hacer este viaje y estas dietas, no tendría que pagar ese dinero a la seguridad social. ¿Vale? Pero a este chaval le dieron 260 euros. Recordarlo, le dieron 260 euros menos lo mismo que antes 213,36 nos sale 46, vaya, otra vez el 46,64 euros. Bueno, aquí hay un límite, entonces límite o si cotizan a la seguridad social para pagar tus impuestos a la seguridad social. ¿Vale? Es la misma jugada que aquí. Es exactamente la misma jugada que aquí. Aquí la normativa ha establecido un límite máximo por el que si te pagan dietas en España, en el extranjero, ya tenéis que ver el cuadrito este cuadrito lo tenéis que ver bien, ¿vale? Este cuadro en concreto lo tenéis que ver bien. Y ya te dicen que hasta un determinado límite la normativa establece que no tienes que pagar impuestos si te dan dinero por dietas. A partir de ese límite, todo lo que supere ese límite, que son tantos euros por día, entonces multiplicas el límite ese que te dan, 53,34 euros, por los 4 días que ha estado este hombre, 4, 5, 6 los que ha estado, y ese va a ser el límite máximo de dinero por el que no tienes que computar, por el que no vas a pagar, digamos, esos impuestos a la seguridad social. Y todo lo que supere ese límite vas a tener que pagar dinero, vas a tener que pagar tus impuestos a la seguridad social. ¿Vale? ¿Entendéis la jugada, no? Pues es así. Así serían los cálculos, pues estos cálculos de aquí pues serían todos iguales. Todo lo que supere este límite, todo lo que supere este límite, todo lo que supere este límite. Y aquí ya tendríais que mirarlo bien, si es con factura o si no es con factura. Y aquí pues no pernocta, personal de vuelo. Esto ya sería para los azafatas, en fin, ya tendríais que ir matizando cada cosa. Pero así como a grosso modo, pues esto es como sería ese cálculo. Entonces, en total, ¿cuánto tendríamos? Lo voy a poner aquí para no bajar. ¿Cuánto tendríamos de base o de suplidos? ¿Cuánto tendríamos? Pues tendríamos 46 euros del transporte, más 46 euros, más estos 46 euros de límite que superaban tal y cual por transporte, más los 46,64 de este límite, ¿vale? Pues esto sí que formaría parte de la base de cotización, ¿vale? Por aquí sí que tendríais que pagar impuestos por todo ese límite que ha salido de más, o porque en este caso el suplido de transporte pues computa íntegro, ¿vale? Entonces por estos suplidos pagaríais lo siguiente: pagaríais 138,64 euros, ¿vale? Entonces nos vendríamos aquí a la base de cotización y aquí los suplidos pondríamos 138,64 euros, ¿vale? Y luego ya esto por baja diaria, que serían con las bajas laborales, que ahora mismo no tenemos. Y esta 2.478,64 euros sería la base de cotización
por la que tenemos que pagar nuestros impuestos a la Seguridad Social. ¿Ves? Aquí ya en este tutorial se ha complicado un poquito la cosa, porque hemos tenido que hacer este cálculo de suplidos que tienen unos límites, unos tienen límites, otros computan íntegros, otros computan por cálculos, y aquí es donde realmente hemos tenido que hacer cálculos. Si os acordáis, aquí en la nómina, aquí, en todo esto, recordadlo que aquí no hicimos ningún cálculo, aquí pusimos todo tal cual nos daban. Que me dan 260 euros, 260 euros, que me dan 160, 160. ¿Veis? Aquí no hemos hecho ningún cálculo, aquí hemos puesto todo el capital, digamos todo el dinero o toda la retribución íntegra que nos han dado, se la hemos puesto aquí. Y los cálculos ya vendrán después, los cálculos vienen después. Y aquí, en la base de cotizaciones, cuando se empieza a montar siempre todo el pollo. Aquí es donde hay límites, no hay límites, no sé qué, no sé cuánto. Y si habéis visto aquí cómo sería el límite, es decir, suplidos, vamos a computar, es decir, nos permite, la ley obliga, para este caso concreto, para esta nómina concreta, estos datos concretos, la normativa nos obliga a pagar para los impuestos a la Seguridad Social 138,64 €. Pero si veis, esta cantidad de dinero, 138,64 €, no coinciden con estos. No coincide con esto. No coincide. Porque tú dirías, bueno, 46 más 160 más 260. Pues por todo eso tengo que pagar mis impuestos a la Seguridad Social. Y la Seguridad Social ya establece unos límites. Establece en su normativa unos límites. Entonces aquí donde se monta el pequeño pollo, y veis que no coincide. La suma de esto no es lo mismo a la suma de esto. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos que hacer tendríamos que tener en cuenta la normativa. Aquí ya sí que aparece la normativa y aquí te dice que hay una parte que puede computar y que vas a tener que pagar. Por ese dinero vas a tener que pagar los impuestos, pero ya te establece unos límites. A una parte no computa, la otra computa un límite, no computa la parte. Por ejemplo, como ya digo, en el mal llamado plus transporte, que es el suplido de transporte, ese computa íntegro. Vuelvo a repetirlo, si te dan 3.000 euros por plus transporte, 3.000 euros que van a la base de cotización. Tal cual, zasca, así, tal cual, claro, clarito. Y después ya, pues si tienes dietas, si tienes gasto de locomoción, pues Entonces, pues en ese caso, para este tipo de dietas o gasto de locomoción, pues ya tendríais que venir aquí a la normativa, bueno, y ver cuál sería el exceso, cuál sería el límite máximo en el que o por el cual no pagarías impuestos a la Seguridad Social, y a partir de ahí todo lo que supera ese límite pagaría impuestos a la Seguridad Social. ¿Vale? Entonces, esta es, digamos, el lío de cálculos, que veis que no es nada del otro mundo, pero sí la manera de entender por qué esto, por ejemplo, no cuadra con esto, no cuadra una cosa con la otra. Bien, ese sería, digamos, el embrollo que tendrían los suplidos. Pues ya tenemos este total, esta base de cotización por contingencia común, y nos iríamos a hallar la base de cotización por contingencia profesional, que es igual a la base de cotización por contingencia común más las horas extras. La base de cotización por contingencia común es 2.478,64, y las horas extra, pues en este ejercicio sí tenía horas extras, que eran 126 euros de horas extras que había hecho este hombre, por lo tanto, o esta chica, ¿no? esta trabajadora, por lo tanto, aquí el total
de base de cotización por contingencia profesional son 2.604 euros con 64 céntimos. Y ya tendríamos hallada una parte importante de esta nómina, que es la base de cotización, contingencia común y contingencia profesional, pues con este pequeño embrollo que tiene el suplido a la hora de saber qué es lo que cotiza y qué es lo que tenemos que pagar de impuestos a esta seguridad social. Una vez que ya tenemos hecho esto, la base de cotizaciones, ya una vez que la hemos calculado, pues tendríamos que mirar si están o no están en los límites concretos. Para eso nos iríamos a esta carpeta, bases de cotización, los límites también establecidos en la normativa. Como siempre lo pongo, pero ya lo tenéis más que visto. Nos decía que este hombre se había trabado ahí. Nos decía que este hombre estaba en el grupo de cotización 1, recordad, ¿no? Grupo de cotización 1 de la Seguridad Social. Pues simplemente nos venimos aquí, buscamos el grupo 1 y vemos cuál sería el límite máximo y mínimo de base de cotización por contingencia común. Como mínimo tendría que cotizar por 1.466 euros con 40. Eso significa que si este cálculo sale inferior a 1.466, el límite como mínimo que tendríamos que poner en la base de cotización sería este. Y si tenemos como una base de cotización superior a 4.070 euros, el límite máximo que podríamos poner sería 4.070, ¿vale? Pero esta habéis visto que está en los límites, porque era 2.000 y pico euros, entonces está entre esto y esto, entonces no hay problema. Y para la base de cotización por contingencia profesional, pues tendríais que mirar lo mismo, tendríais que venir aquí y ver aquí en la siguiente hoja cuál sería, ¿no? Que estaría aquí, ¿vale? Para todos los grupos ya es para todos los grupos, base de cotización, el límite máximo y mínimo. El mínimo sería 1.050, es decir, base de cotización por contingencia profesional, que sería esta. El mínimo sería 1.000 y pico, es decir, si aquí sale 900 euros, por ejemplo, si aquí por algún casual sale salen 900 euros, pues el límite mínimo que tendríais que poner son 1.050 euros, porque eso es por lo mínimo que podéis cotizar por contingencia profesional. Y lo mismo pasaría con el máximo. Si en esta base de cotización nos sale, por ejemplo, 7.000 euros, pues no podríamos cotizar por 7.000 euros, tendríamos que cotizar por 4.070 euros, que sería el máximo que establece la normativa, ¿vale? Esto ya siempre se ha visto en todos los tutoriales, pero siempre los pongo por si lo veis de manera individualizada y listo. Una vez que ya hemos comprobado, eso sí, es muy importante comprobarlo, porque si no los cálculos ya nos salen iguales, ya simplemente podríamos seguir avanzando en rellenar la nómina o en calcular la nómina. Entonces aquí pondríamos 2.478,64, 2.478,64 y lo multiplicaríamos por el 4,70%, que nos saldría 116,49 euros. Aquí está la base por contingencia común y aquí ya se pone la base de cotización por contingencia profesional, que eran 2.604,64, ¿no era? Y lo multiplicamos por este porcentaje. Recordad que este porcentaje depende de si es contrato indefinido o no, ahí lo tendréis que mirar, ¿vale? Pero en este caso, al ser indefinido, pues es 1,55, que nos sale 40,37 euros. Y aquí formación profesional
también tendríamos que poner la base de cotización, esto, perfecto, por 0,10% y nos sale 2,60 euros. Vale, aquí simplemente pues multiplicaríamos pues esas bases de cotización, esas cantidades las multiplicaríamos por estos porcentajes. Y ya nos quedaría simplemente horas extra. Aquí, bueno, sería por fuerza mayor o voluntarias. Y en este caso era, que no me acuerdo, horas extras por fuerza mayor. Vale, que sería aquí. ¿Y qué es lo que cotiza por las horas extras? Pues el importe íntegro de las horas extras, ¿vale? Aquí lo pongo, importe de las horas extras. Como es horas extras por fuerza mayor, pues serían, ¿cuánto eran de horas extras? 126 euros. Pues 126 euros por el 2%, que nos sale 2,52 euros. Y el total de impuestos que tú tendrías que pagar a la Seguridad Social por este caso concreto, por este momento concreto, por tener horas extras, por tener estos suplidos, para este caso, para este mes, para ese mes sería de 161,98 euros. ¿Vale? Y ahora pues seguiríamos haciendo la nómina, que nos quedaría, no tenemos otras cosas ahora mismo, nos quedaría el IRPF. ¿Y qué entraría, cómo se calcularía toda la cantidad la cantidad de IRPF que tienes que pagar? ¿Cómo se calcularía? Pues nos venimos aquí a la derecha y seguiríamos pues prácticamente haciendo lo mismo que hacemos con la base de cotización por contingencia como una profesional. Simplemente iríamos sumando y viendo qué es lo que entra. Entra el salario base, 1.800, los complementos salariales, aquí entrarían 90 euros, ¿vale? Aquí también entraría el total de todos los complementos salariales, lo que pasa es que yo aquí lo tengo en una sola, recordad, lo tengo en una sola celda, con lo cual si necesitáis subdividirlo a su vez, pues lo hacéis sin ningún problema. Aquí pues solo habría uno, 90, pues 90. Si hubiera más, pues aquí iríamos sumando todos los demás, ¿vale? Aquí yo le he metido el cálculo global, ¿no? De todos los complementos salariales. Prorrateo de las pagas extras, no, porque no están prorrateadas, y pagas extras no prorrateadas, pues tampoco. Aquí tampoco entrarían las pagas extras no prorrateadas porque no las cobramos este mes. Este mes no vamos a cobrar ninguna porque estamos en agosto y se supone que se cobran en julio, diciembre, y la tercera pues me la voy a inventar y vamos a decir que se paga en abril. Como estamos en agosto, pues aquí no aparece tampoco ninguna paga extra no prorrateada. Bien, y aquí luego vendríamos los suplidos y aquí volveríamos a tener, bueno, aquí tenemos los suplidos que son el ¿cómo se dice? El mal llamado plus transporte y los gastos de locomoción y todo eso. Vale, aquí vamos a poner también el total. ¿Y qué entraría y qué computaría en el IRPF? Pues nos vendríamos también a esta normativa y lo que te dice es importe computable en la base de cotización, ¿vale? Y aquí yo he puesto algo importante también, que es esto, ¿vale? En esta misma columna que yo la puse a mano, que tributan, es decir, esto es el IRPF tal como cotizan, ¿vale? Una cosa es la cotización y otra es el IRPF. Y aquí te dice que tributan tal como cotizan. Es decir,
Si aquí hay un límite, pues tributaría el límite que sobrepase Es decir, habría una parte de esas dietas o de esos gastos de locomoción que no tributan si están dentro del límite. Exactamente lo mismo que en el caso de lo que hallamos en la cotización. Había un límite que no cotizaba, pues en este caso, aquí lo he puesto aquí abajo, que la normativa también dice que en estos casos tributan tal como cotizan. Hay casos que no tributan tal como cotizan, porque pueden tributar por el 100% y no cotizar, en fin. Son poquitos lo que hay, pero yo tenía una lista enorme, por lo menos eran como 3 páginas de estas, de todo lo que le podían dar a los trabajadores, ayudas para la universidad de los hijos, para el colegio. Entonces la universidad no computaba entero y el colegio sí. Bueno, era un follón, ¿vale? Aquí solamente hay 3 o 4, pero hay muchas más, ¿vale? Buscarlas por internet, que os van a salir muchas más. Por lo menos yo tenía antes 3 páginas. Y en este caso concreto, pues todas tributan, que esto es el IRPF, tal como cotizan. Entonces, si aquí hay un límite, pues hay un límite que no tributa y el límite que sobrepase, pues tributaría, porque hace lo mismo, computa y no computa, o cotiza y no cotiza. Entonces, en este caso, pues siguiendo la misma regla, aquí tendría que ser 138,64. Siguiendo la misma regla, porque ya digo que la normativa aquí establece que tributa tal como cotiza. Lo que hallamos antes era esos cálculos que hicimos eran la cotización o los impuestos para la cotización, digamos, y ahora estamos haciendo los impuestos para el IRPF. Entonces tributan tal como cotizan y lo hacen de la misma manera. Habría que hacer exactamente los mismos cálculos, que en este caso pues es exactamente lo mismo. Y ahora tenemos las horas extras que también cotizan, ¿vale? Que son 126 euros. Y esto que ahora mismo no tenemos, que sería por las bajas y todas estas cosas. Y entonces pues tendríamos un total de 2.154,64 euros. ¿Veis cómo aquí ni siquiera coincide? Aquí la base de cotización es una y el IRPF es otro, ¿vale? Básicamente porque aquí, por ejemplo, tenemos que tener las pagas prorrateadas y aquí no nos aparece ninguna paga prorrateada. ¿Veis que a veces varía? Entonces hay que hacer siempre los cálculos porque el IRPF no tiene por qué coincidir con la base de cotización, ni la base de cotización con el total de vengado, en fin. Entonces, aquí el total, esa cantidad que vamos a tributar, ya en este caso sería a Hacienda, son 2.154,64 euros. ¿Cuál es el porcentaje? Pues el porcentaje nos iríamos a la carpetita que yo dejo aquí del ejercicio, donde ya tengo hecho el IRPF, ya no tenéis que hacerlo, ya si queréis lo hacéis vosotros para tener prácticas, por si os lo exigen así en los exámenes, ¿vale? Ya está todo hecho, ya lo tenéis todo hecho y pues simplemente nos vendríamos aquí y el resultado son 10,53%, ¿vale? Ya yo os lo voy a dar todo hecho, así este paso ya lo saltamos. Entonces 10,53%, este sería el porcentaje por el que hay que multiplicar todo esto. Y nos saldría 226,88 euros. Entonces la suma de esta deducción, o sea, de ese impuesto que tú tienes que pagar a la Seguridad Social y este impuesto, y no tenemos nada más, pues la suma de esto y esto, como total deducciones, a la nómina, es decir, al total de vengado que es antes de impuestos, le quitamos los impuestos menos otras deducciones que podamos tener y los anticipos, y nos tendría que salir la nómina, el líquido a percibir, que son
2.093,14 euros. Y esa sería la nómina, una nómina bastante buena además, que cobraría esta trabajadora, este trabajador, por tener en este mes concreto, por tener dietas, gasto de locomoción, en fin, sobre todo eso, y ya por tener también hace horas, fuerza mayor, hace horas extraordinarias, y ese sería el líquido a percibir por esta persona. Bien, pues este sería el tutorial de cómo hacer estas nóminas. Sobre todo aquí el problema estaría aquí, a la hora de hacer las bases de cotización por contingencia común, aquí, en los suplidos y en la base de cotización, porque aquí es donde tenéis que utilizar la normativa y nos tendríamos que venir aquí, o si no, bueno, pues nos tendríamos que venir aquí a esta normativa que ya os la he dado y que corresponde por lo menos hasta el año 2020, ¿vale? Por lo menos hasta cuando yo hice, que fue hasta marzo del año 2020, y después ahí se acabó el mundo. Por un tiempo se acabó. Seguramente puede que algo cambien o que no cambien, vamos. Y ya tendríais que ver, sobre todo aquí en los suplidos, aquí en estos suplidos, cómo cotizan para pagar la seguridad social, para pagar los impuestos a la seguridad social. Hay unos que cotizan con el importe íntegro, como ya lo he repetido 200 veces en este tutorial. Lo que te den es por lo que vas a cotizar, es por lo que vas a pagar impuestos. Lo que sea. Percepciones por matrimonio, que te la dan 3.000 euros porque te has casado, pues cotizan. Vas a tener que pagar a la seguridad social, impuestos a la seguridad social por ese motivo. 3.000 euros, clavados, todo. Transporte, por lo mismo, y quebranto de moneda, pues igual. Útiles, herramientas, ropa del trabajo. Si te dan 50 euros todos los meses por ropa del trabajo, esto se paga a la seguridad social. Los 50 euros clavados se pagan a la seguridad social. Y después, pues ya tiene lo que hemos visto antes, de si tenemos dietas o tenemos gasto de viaje, pues aquí ya tendríamos un exceso, que es lo que hemos visto también cómo se hacía ese cálculo. Una parte no computa, no pagarías impuestos por esa parte, y por la demás sí pagarías impuestos a la seguridad social. Y lo mismo ocurriría con el IRPF, porque como ya digo, aquí abajo, verlo aquí abajo, tributan tal como cotiza. Y ya digo que hay casos en los que no se tributa tal como se cotiza. Hay otros casos, pero aquí no salen, ¿vale? No tengo más. No salen. Si no, buscadlo vosotros, que os va a venir una lista, por lo menos una página más de cosas que la empresa le puede dar al trabajador. Ya digo, cosas como ayudas a la universidad de los hijos, ayudas al colegio de los hijos, y ya puede que tributen y coticen, puede que tributen, atentos, puede que coticen y tributen de manera distinta, con lo cual ahí ya tendríais que hacer otros cálculos. Bueno, pero estos son sencillitos, así que este tributa tal como cotiza, y lo que te sale pues en uno, pues se lo pones en otro, que es lo que hemos visto en el Excel, en el ejercicio. Y pues así se haría esta nómina con suplidos y dietas. Y cómo se calcularía la base de cotización, esos límites que tenemos que hallar, y bueno, cómo saldría el líquido a percibir. Bien, pues esto ha sido todo el tutorial. Esto es todo y nada más.